Entonces, nos dice, si no hay una manifestación cutánea, no es anafilaxia, y van a ver que ustedes, uno de los requisitos o criterios para decir que está cursando un paciente con un evento de anafilaxia es que tenga lesiones en la piel, tipo ronchas. Pero si nosotros lo vemos, si esto es un mito, una realidad, pues es un mito, ya que en un porcentaje más o menos entre un 10 al 20% de los pacientes que cursan con un evento de anafilaxia pueden estar ausentes los síntomas cutáneos. ¿Sí? También, si no se identifica ningún desencadenante, eso no es anafilaxia. ¿Es un mito o una realidad? Pues es un mito, ya que nos dice también la literatura de que aproximadamente en un 20% no se encuentra ningún desencadenante cuando se cursa un evento de anafilaxia. Quiere decir eso, que puede tener su evento, pero no sabemos el por qué. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la dosis de la adrenalina en la anafilaxia? Pues es de 0,01 miligramos por kilogramo dosis. Ok, ¿y cuánto tiempo debo de dejar en vigilancia hospitalaria a un paciente con anafilaxis y síntomas cardiovasculares? La literatura nos dice que por lo menos 24 horas. Ajá. Entonces, según las guías europeas de anafilaxia, nos dice que la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave y potencialmente mortal, como definición. O la guía de anafilaxia latinoamericana nos dice que es una reacción alérgica grave, de instauración rápida y potencialmente mortal a través de la afectación de las vías aéreas, el aparato respiratorio o el circulatorio. ¿Sí? Acá lo más importante es indicar que es algo grave, de instauración rápida y potencialmente mortal para el que lo padece. Haciendo un poquito de historia, eh, se han descrito ya en la antigüedad eventos de anafilaxia, ya para el año 2640 a.C., el faraón Menes de Memphis, pues se registró el primer episodio de anafilaxia por la picadura de una avispa. Ya para el segundo caso documentado fue el emperador Augusto de la dinastía de Julio Claudio. Para 1453, Shakespeare describe probablemente el primer episodio de anafilaxia producida por alimentos en el rey Ricardo III de Inglaterra. Y Richard E. Porter en 1902, pues le dio el nombre de anafilaxia, que significa sin protección. ¿Sí? En cuanto a la epidemiología, por si acaso esta epidemiología no es local, es extranjera a nivel de Estados Unidos y a nivel europeo, pues no varía mucho. Va de 1,5 a 5,1 por cada 100.000 habitantes y la incidencia puede variar de 0,3 a 5,1. ¿Sí? Y en la edad pediátrica, estos valores se suelen triplicar. ¿Qué significa eso? Es mucho más frecuente en los niños. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la recurrencia de la anafilaxia? Si yo tengo un evento de anafilaxia por una picadura de insectos o por un medicamento, pues nos dice ahí que por la misma causa o por una causa relacionada varía entre un 26 hasta un 54%. Más aún si se trata de algún alimento o látex, ¿sí? En comparación a los medicamentos, porque pues yo puedo controlar qué es lo que ingiero en relación a medicamento, pero a veces los alimentos pueden, si yo soy alérgico, digamos, al maní, por alguna razón olvidé decir eso y me traen una un almuerzo o yo qué sé, una cena donde por mala suerte estaba contaminada con maní, entonces me va a dar mi evento de anafilaxia, ¿no? En cuanto a la mortalidad, nos dice que es del 1% en pacientes hospitalizados y de los pacientes que acuden a urgencias del 0,1% y en un choque anafiláctico pues de 6,5%, ¿sí? Ahora, la anafilaxia tiene varias vías por las cuales se puede producir este evento. Existen desencadenantes, como podemos ver ahí, entre alimentos, antibióticos, quimioterápicos, anticuerpos monoclonales, veneno de minópteros, fármacos, etcétera, etcétera. Y podemos ver diversos fenotipos y endotipos. Los diversos fenotipos nos dicen que puede ser mediada por Ig y no Ig, mediada por citocinas, o puede ser por ambas y también por el complemento.
¿sí? Las células involucradas, como ustedes pueden ver, no solamente son los mastocitos, también pueden ser los macrófagos y los monocitos, o pueden ser ambos, o solamente ser los basófilos, ¿no? Y los diversos mediadores inflamatorios que pueden estos liberar. Y estos mediadores inflamatorios, pues nos van a, de cierta forma, indicar qué sintomatología presenta estos pacientes entre un rash o urticaria o prurito, sensación de cuerpo extraño en la faringe, disnea, náuseas, vómitos, diarrea, colapso cardiovascular. Algunas veces pueden tener fiebre, escalofríos, náuseas, cefalea, si es por mediada por citocina, porque es un componente inflamatorio, hipotensión o baja, la saturación baja, ¿no? Y en algunos casos, como es en el caso del complemento, también se libera histamina y triptasa, hipotensión y la saturación baja. Entonces, la amplia gama de sintomatología, ya dependiendo del fenotipo o endotipo que pueda presentarse, es amplia. A lo que quiero llegar es que pues no vayan a pensar que solamente la vía de la IgE va a producir algún tipo de evento de anafilaxia, sino que hay varias vías y varios biomarcadores o citocinas o entremediadores o enzimas que van a producir la sintomatología que se va a describir más adelante. Ahora, ¿qué factores influyen en los diferentes fenotipos? La ruta de exposición es algo bien importante. No es lo mismo que administro, digamos, por vía oral o por vía endovenosa. El desencadenante, a veces en cuanto al tiempo de administración o desde el momento que se ingiere el alimento o se administra medicamento, existen como, no es una regla, pero tiempos de presentarse la sintomatología, el órgano afectado. Eso es bien importante. A veces afectan más la vía respiratoria o el sistema cardiovascular, el tiempo de aparición también, la severidad, el riesgo subyacente, si tiene alguna morbilidad, perdón, una morbilidad del paciente, pues probablemente eso va a hacer que tenga mayor susceptibilidad a una mortalidad, ¿no? O cofactores. Causas de anafilaxia, las principales causas de anafilaxia, pues son alimentos, fármacos y la picadura de minópteros. En cuanto a los adultos, lo más frecuente son los fármacos y en cuanto a niños, los más frecuentes son los alimentos, que ahí también lo tienen bien descrito en su revisión bibliográfica. Acá, si nosotros tomamos en cuenta esta revisión, podemos ver que los medicamentos, alimentos, picados de insectos, factores físicos u otros como es el látex o de forma idiopática, como les dije hace rato, no están descrito que aproximadamente el 20%, no sabemos ni por qué han hecho anafilaxia, pero lo hicieron. Entonces podemos ahí ver cuáles son las causas de los eventos de anafilaxia. ¿Sí? Si nosotros nos vamos por grupos etarios, como les dije, los alimentos son los más frecuentes en los niños, mientras que ahí tenemos, por ejemplo, los pescados, los frutos secos, la leche, el huevo, mientras que en los adultos, pues leche y huevo no vamos a encontrar de forma frecuente, pero ahí vamos a encontrar más frutas, ¿no? En cuanto a medicamentos, la anafilaxia inducida por medicamentos representan más o menos el 10% de las causas de atención por este evento en pacientes ambulatorios y son los que en mayor frecuencia pueden hacer un evento de anafilaxia en un centro hospitalario entre un 27 y 60%. Y ahí, como se describe, es la principal causa de muerte en los centros hospitalarios. ¿Sí? En relación a la sintomatología, por ejemplo, en este estudio, podemos ver que los síntomas pueden variar a nivel de vías respiratorias, gastrointestinales o cardiovasculares con sus diferentes porcentajes, pero acá lo que podemos ver es que tanto en adultos como niños que puedan presentar urticaria son lo mismo a nivel respiratorio, casi es lo mismo, a nivel gastrointestinal lo mismo, pero a nivel cardiovascular, entre más pequeños, pues más probable, y los que hacen shock son los más probablemente los que hagan este tipo de sintomatología en este grupo etario. ¿Sí? Los fármacos con mayor implicancia, según este estudio,
pues están los AINES en primer lugar, los betalactámicos en segundo lugar y otros antibióticos que no son betalactámicos en tercer lugar. ¿Sí? Hemos dicho de alimentos, ya los hemos distribuido. ¿Cuál es la frecuencia? En medicamentos, si tengo un paciente, por orden de frecuencia, pienso que va a ser un AINE, probable por causante de un evento de anafilaxia, y posteriormente puedo pensar en un betalactámico y en tercer lugar algún otro antibiótico que no sea betalactámico, tanto esto en niños como en adultos. ¿Sí? Entre los AINES, los más frecuentes tenemos, por ejemplo, el grupo de las pirazonolonas, como es el metamizol, los derivados del ácido propiónico, como es el ibuprofeno o el naproxeno, como podemos observar acá en esta gráfica, o derivados del ácido acético, como es el diclofenaco y el paracetamol, como podemos ver por orden de frecuencia: dipirona, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, acetaminofeno y hasta naproxeno son los más frecuentes dentro de los AINES. ¿Sí? Y en este artículo lo que nos muestra es que pues se ha utilizado epinefrina como parte del tratamiento, pero si ustedes se dan cuenta, solo el 27,6% ha hecho utilización de este medicamento cuando han visto pues que tenía un evento de anafilaxia. Lo que más han utilizado son antihistamínicos y corticosteroides como medida de o como se dice, la primera línea de tratamiento para estos servicios de urgencia ha sido pues corticoides, antihistamínicos y posteriormente recién la epinefrina como tercera opción. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta que el tratamiento de elección frente a un evento de anafilaxia es pues la adrenalina y después ya vendrán los corticoides o antihistamínicos, como lo vamos a describir más adelante. La anafilaxia inducida por el veneno de insectos es la primera causa conocida de anafilaxia. ¿Sí? Es lo más fácil de poder identificar porque pues te pica, y si tú tienes lesiones cutáneas, dificultad para respirar o sientes otros síntomas de dolor abdominal, diarrea o sientes sensación de mareo, etcétera, etcétera, pues tú fácilmente puedes identificar a qué estás haciendo un evento de anafilaxia, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que puede haber una forma preventiva, si quieren, o una forma de podernos proteger si es que tenemos este tipo de evento, es mediante la inmunoterapia para la picadura de himenópteros, ¿no? Ya sea esto avispas o avispones, o en algunos casos también picaduras de hormigas, ¿no? Como es la hormiga roja. ¿Ya? Y este es más o menos el 10% de los casos de anafilaxia en comparación a los medicamentos y alimentos. Ahora, esto no es una regla, pero nos dice cuando nosotros administramos medicamentos, más o menos este evento de anafilaxia suele suceder dentro de los 5 minutos. Si nosotros tenemos una picadura de insecto, ya sea una avispa, una espona, etcétera, podemos tardar unos 15 minutos en presentar algún síntoma, y si tenemos la ingesta de algún alimento, podemos esperar que los síntomas aparezcan dentro de los 30 minutos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos nosotros de anafilaxia, podemos hablar de que existen criterios. Esto tiene una sensibilidad más o menos del 96 y una especificidad del 82,4%, ¿sí? La característica principal de una anafilaxia es que nos dicen que es de inicio agudo, ¿sí? De una enfermedad que puede variar entre minutos a varias horas, con afectación de la piel, tejido mucoso o ambos, es decir, urticaria generalizada, prurito, enrojecimiento, hinchazón de los labios, de la lengua, la úvula, más alguno de los siguientes, o al menos uno de los siguientes: un compromiso respiratorio o una reducción de la presión arterial. Cuando hablamos del compromiso respiratorio, pues puede ser un PEP reducido, hipoxemia, disnea, sibilancia, broncoespasmo, estridor, etcétera, o reducción de la presión arterial, dependiendo del grupo etario, o síntomas asociados a la disfunción del órgano terminal, como es la hipotonía, un colapso cardiovascular, un síncope, o en algunos casos incluso suelen tener incontinencia de esfínteres, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice, pero ojo, les dije en un inicio que el 20% no puede tener afectación de la piel, ¿ok? Entonces, a veces si es que estás administrando algún medicamento y el paciente presenta, yo qué sé, broncoespasmo o algo y no tiene lesiones en la piel, probablemente sí esté cursando con un evento de anafilaxia. Por eso, bien importante la valoración inicial que ustedes vayan a hacer
para poder identificar este evento, ¿no? Los síntomas con mayor frecuencia son pues los cutáneos en un 80 y algo por ciento. Luego están los síntomas cardiovasculares, esto especialmente en adultos. Mm. Los síntomas respiratorios en tercer lugar y los síntomas gastrointestinales, perdón, en cuarto lugar. Sí, si nosotros nos vamos muy específicamente a cuál es el porcentaje, pues podemos ver que los síntomas cutáneos, el que es con mayor frecuencia, es la urticaria, seguido del angioedema, el prurito y el eritema. Los síntomas cardiovasculares, el mareo. Podemos ver que pueden hacer hipotensión, pero es bien importante si estás viendo eso, que le tomen los signos vitales. Puede haber un choque, taquicardia, pérdida de conciencia o paro cardíaco, que en algunos casos se puede presentar. En los síntomas respiratorios van a tener disnea, estridor, tos, apnea o presión del pecho. En ese porcentaje, los síntomas gastrointestinales tenemos las náuseas, el vómito o la disfagia. ¿Sí? Si nosotros hablamos de grupos etarios, decimos que los niños, cuando se trata de anafilaxia inducida por medicamentos o alimentos, los síntomas respiratorios son los más frecuentes, seguido de los cutáneos. Pero si nosotros hablamos de un adulto, los síntomas cardiovasculares inducidas por la picadura de insectos o medicamentos, pues son los más frecuentes. Ahora, les había mencionado que hay criterios diagnósticos para anafilaxia, que es inicio súbito, que tengan afectación cutánea con al menos uno de los siguientes, que dice síntomas respiratorios o disminución de la presión arterial. Pero si existe la duda, se pueden hacer algunos estudios complementarios que pueden coadyuvar en el diagnóstico. Sin embargo, acá en nuestro medio pues hay algunos, pero como dicen acá tiene algunos requisitos. Dice, en la actualidad nos dice que la medición de la triptasa sérica es una prueba útil para el diagnóstico de anafilaxia, pero esta triptasa suele elevarse más o menos entre los 15 a 180 minutos, es decir, entre los 15 minutos a 3 horas yo debería tomar la muestra para que pues me sirva el estudio. ¿Qué es lo que espero encontrar? Pues duplicar este valor que tenemos acá, o el valor basal que yo debo medir entre las 24 y 48 horas, ¿sí? Pero como les dije, pues si no tenemos en nuestro medio, difícilmente vamos a poderlo realizar, y más aún, en ese momento no voy a estar pensando en que medirle la triptasa, etcétera. Lo más importante es revertir este evento de alergia o hipersensibilidad, ¿sí? Ahora, ahí abajo hay un mensaje bien importante. Nos dice un valor de triptasa normal no descarta la anafilaxia. Sí, entonces si yo tengo una triptasa normal y yo revisé y digo, no, ha cursado con anafilaxia, pues probablemente lo que va a mandar ahí va a ser la clínica, no tanto así el examen de laboratorio. Por eso, ojo, dice es un apoyo para el diagnóstico. ¿Sí? Otros marcadores tenemos, por ejemplo, la histamina, donde se debería tomar la muestra entre los 10 a 15, perdón, entre los 5 a 10 minutos de comenzado los síntomas. Y esto va a ir disminuyendo a los 60 minutos de haber iniciado y tiene mejor correlación comparada con la triptasa, pero lo tenemos que hacer entre los 5 y 10 minutos de iniciado los síntomas. Como les dije, a veces es bien difícil porque no tenemos en el medio esto, por ejemplo, no lo tenemos. También podemos optar por medición de leucotrienos E4 en orina o factor activador de plaquetas o triptasa madura, carboxipeptidasa, quimasas, etcétera, etcétera. Pero pues la mayoría de estos no los encontramos en nuestro medio, así que mucho de gran medida no va a ser en nuestro contexto, ¿no? Quizás en países de primer mundo sí los vamos a poder encontrar, y pues fácilmente nosotros en ese momento indicar. Sí, en cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a ver que hay una amplia gama dependiendo qué órgano se encuentra afectado. Si hablamos de la piel, ya hemos hablado ayer en relación a cuáles serían los diagnósticos diferenciales de una urticaria. Si hablamos de síntomas respiratorios, yo debo primero ver si no tiene asma, si no tenía una embolia pulmonar, un TEP, una crisis de pánico, un laringoespasmo, etcétera, o si tiene algún
El problema cardiovascular, igual debo saber diferenciar eso, ¿no? La razón por la cual quizás está viniendo a un centro hospitalario, si es que se presenta ahí el evento de anafilaxia. Entonces, la amplia gama de diagnósticos diferenciales, pues, que nosotros debemos tomar en cuenta. En cuanto al tratamiento, nosotros debemos saber reconocerlo de forma oportuna, la anafilaxia, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos reconocerlo de forma oportuna, pues se puede implementar un tratamiento adecuado. Y ese tratamiento adecuado es crucial para disminuir la mortalidad y evitar complicaciones relacionadas con este evento. Acá lo más importante para poder enfrentar esta eventualidad es pues la capacitación. Si yo estoy capacitado para poder identificar este evento, entonces pues puedo de una u otra forma disminuir, como dice ahí, la mortalidad que puede tener o la morbilidad que puede tener estos pacientes. Ahora, cuando ocurre en urgencias, ¿qué errores son los más frecuentes que a veces nosotros podemos tener al momento de la evaluación o al momento de prepararnos para cursar con este evento? Ahí nos dicen no recurrir o no seguir las recomendaciones o de los lineamientos que ya están establecidos. Falta de reconocimiento de factores de riesgo, exacerbantes o comorbilidades. No se identifica la causa del episodio de anafilaxia, a veces no lo podemos diagnosticar, o a veces estamos ahí dudando de si será o no será, entonces retardamos el diagnóstico. La falta de evaluación de la gravedad de la crisis, será o no será grave. Ausencia de un plan diagnóstico de tratamiento, a veces no tenemos un plan de tratamiento para esto y a veces creemos que lo podemos hacer todo, entonces no solicitamos ayuda y ese es un grave error. Siempre debemos solicitar ayuda porque tú no sabes qué es lo que va a pasar con ese paciente. Retardo en el inicio del tratamiento, eso es bien importante. Si yo logro identificar, debo iniciar el tratamiento y posteriormente pues pediré ayuda, ¿no? Tratamiento farmacológico incorrecto, eso es bien importante también. Ya vamos a ver cuál es el tratamiento más mejor para el paciente. La administración inadecuada de la epinefrina, eso también es bien importante. Tenemos que saber por qué vía administrarlo, dónde administrarlo y cuándo administrarlo. Eso es bien importante. Ustedes han debido ver o escuchar de esta señora María Galindo de una clínica donde aparentemente el médico le ha administrado adrenalina por vía endovenoso, creo que en push, en bolo. Entonces eso no se debe hacer. Si se quiere hacer eso, pues se tiene que también tener conocimiento de cómo administrarlo. ¿Sí? Ausencia del periodo prudente de observación tras el episodio, eso es bien importante. A veces decimos, ah, ya está estable, ya listo, que se vaya a su casa, pero puede haber un segundo episodio o efecto rebote si quieren verlo. Por esas razones es bien importante por lo menos tenerlo en observación 24 horas. Y la falta de orientación al paciente al momento del egreso. O sea, si yo ya identifico el evento de anafilaxia, mi deber es informar que puede sufrir este nuevo evento si es que se expone a lo que probablemente nosotros estemos sospechando, ¿no? Que está haciendo anafilaxia. Para eso nosotros debemos tener un equipo necesario. Hoy tenemos un pulso o tensiómetro, tenemos oxígeno, adrenalina, torniquetes, antihistamínicos, corticosteroides, desfluido beta 2 inhalados, etcétera, etcétera. Entonces debo tener todo el material o el equipo necesario para enfrentar un evento así. Habitualmente los servicios de urgencias pues tienen este material, entonces no es tan importante decirle que deben tener esto, ¿no? Pero siempre deben tener mano adrenalina. Las intervenciones, para eso tenemos una intervención de primera, segunda y tercera línea. Una vez que yo identifique un evento de anafilaxia, tengo que hacer la intervención de primera línea, que es administrar adrenalina, ¿sí? De segunda línea, retiro el gatillo, pido ayuda.
la postura, oxígeno, líquidos endovenosos, si está con colapso o hipotensión, beta 2 agonistas o broncodilatadores. Y de tercera línea, recién voy a pensar en aplicarle eh, corticosteroides o glucagón, etcétera, etcétera. Pero mi primera línea de tratamiento siempre va a ser la adrenalina, ¿sí? Ahora, ¿la adrenalina es el tratamiento más eficaz de la anafilaxia? Sí, la vía de administración es la vía de elección intramuscular. No hay otra vía que yo pueda administrar, ¿sí? En adultos, de manera general, suelen aplicarse en 0,3 a 0,5 miligramos y en niños de 0,01 miligramo kilogramo dosis, ¿sí? Esto se puede hacer cada 5 minutos hasta los 15 minutos, valorando siempre. Y la presentación de la adrenalina, eso es bien importante que ustedes conozcan, es de 1 miligramo sí, equivalente a 1 mililitro, o sea, una dilución 1 en 1000. Entonces, si yo quiero aplicar 0,5 miligramos, pues le diré, por favor, que le administren 0,5 mililitros, ¿no? Porque sabemos que 1 miligramo es igual a 1 mililitro. Entonces, es fácil la relación, ¿sí? Y se administra en el vasto externo del muslo por vía intramuscular con la técnica que, pues, muchos de ustedes ya lo conocen, ¿sí? Si yo deseo administrar por vía endovenosa, yo debo saber realizar la dilución, pero esto ya se hace más cuando hay, si quieren, una afilaxia refractaria a la adrenalina intramuscular. Se puede utilizar, pero tiene sus indicaciones, ¿no? Pues si es que ha tenido un paro cardiovascular, hipotensos que no respondan a la reposición de líquidos o múltiples dosis de adrenalina por vía intramuscular. Y la dosis es de 0,01, 0,05 litros por kilogramo, una dilución 1 en 10.000, ¿sí? Entonces yo debo agregar esa dilución, no es en push, se coloca en un suero, pues se coloca la adrenalina y esa dilución recién se administra, ¿no? Eso se puede hacer cuando no hay buena respuesta. Otras vías en ausencia de acceso endovenoso puede ser por vía intraósea, no por vía subcutánea, y tiene algunos casos también, si es que existe estrido, podemos nebulizar al paciente con adrenalina. Los efectos adversos que yo puedo tener si es que administro por vía endovenoso es ansiedad, mareos, miedo, cefalea, palpitaciones, palidez y temblores. Y algunas veces algo raro, pero puede haber arritmias ventriculares, isquemia, edema, crisis hipertensiva y hemorragia intracránea. Y lo más importante es la monitorización, ¿no? Especialmente si yo administro adrenalina por vía endovenosa, que en muy pocos casos se llega, pero pues si lo hicieran, ahí sí tendrían que utilizarlo. En países de primer mundo, pues existen autoinyectores que uno puede tener a la mano y simplemente se administra, ¿no? Eso se llama el EpiPen, bueno, esa es la marca conocida a nivel mundial. Las indicaciones absolutas están ahí: anafilaxia previa por alimentos, lácteos inhalantes, anafilaxia previa inducida por ejercicio, idiopática previa. Puede haber anafilaxia coexistente con un asma inestable, moderado a grave, persistente, o alergia a medicamentos o alergia de veneno a aminópteros en adultos, ¿no? Existen EpiPen de 0,15 para niños que pesan entre 7,5 a 25 kilogramos, o de 0,3 miligramos que va entre 25 y 30 kilos, y mayor a 30 kilos de serie de 0,5, ¿no? Si yo esto lo traduzco a la aplicación de forma en un centro hospitalario, no tengo un EpiPen, pero si tengo la adrenalina, pues puedo aplicar 0,15 miligramos en un paciente que pesa entre 7,5 a 25 kilogramos, o de 0,3 en un paciente que pese de 25 a 30 kilos, o y en los adultos, pues puedo optar entre 0,3 a 0,5. En lo habitual lo utilizo en adultos 0,5. ¿Sí? Las intervenciones de segunda línea, pues primero debo retirar el gatillo, pedir ayuda. Se debe suspender el medicamento por donde se esté administrando. Si es una picadura y hay un aguijón, se debe retirar el aguijón. Se debe ver la postura, si tiene síntomas respiratorios,
La posición de semifoller es la de elección. Si tengo hipotensión, de Trendelenburg. Si está embarazada, de cúbito lateral izquierdo, ¿no? Luego, si tiene broncoespasmo, ya veré en ese momento si le doy oxígeno, le doy algún broncodilatador, ya sea nebulizado o ya sea en aerosol. Intervenciones de tercera línea, en algunos casos puede utilizar corticoides, como dice ahí, y en algunos casos también antihistamínicos, ¿sí? Ya sea metilprednisolona o lo único que tenemos acá en nuestro medio son los antihistamínicos de H1 de primera generación, especialmente cuando tengan eh, síntomas cutáneos. Eso podría coadyuvar, no es del de primera elección. El de primera elección siempre va a ser la adrenalina, ¿sí? Y esto más que todo ya se utiliza cuando la anafilaxis es refractaria o está en un choque anafiláctico. Si no responde a la adrenalina, pues optaré por el glucagon, ¿sí? La vigilancia al egreso, como les había mencionado, si tiene síntomas cardiovasculares es de 24 horas, pero si tiene síntomas respiratorios entre 6 a 8 horas. Pero la recomendación que yo les doy si tienen este evento es que lo observen 24 horas. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Pero las guías te dicen así, pero ojo, estas guías han sido diseñadas en centros hospitalarios de primer mundo, entonces muchas de estas recomendaciones de observación o cómo nosotros debemos hacer aquello o lo otro probablemente no se puede aplicar en nuestro medio por el hecho mismo de a veces del desconocimiento que puedan tener o la disponibilidad de medicamentos que se pueda tener cuando se tiene este evento, ¿no? Eso es bien importante. Y el manejo a largo plazo, pues identificar, lo que nosotros debemos tratar de hacer siempre es identificar el agente desencadenante. Se puede hacer en muchos casos pruebas en vivo o en vitro, dependiendo del paciente, eso lo va a hacer el especialista. Estrategias para evitar recurrencia, puede ser siempre que vas a un restaurante, si fueras alérgico, ya sabes que puede ser anafilaxia, siempre decir, soy alérgico a esto, por favor, tengan cuidado, entonces ellos ya saben qué hacer. En algunos casos, inmunoterapia con alergenos, eso especialmente frente a picadura con heminópteros, y la educación sobre el autotratamiento, enseñar al paciente qué es lo que debe hacer cuando tiene ese evento, ¿no? Puede ser el EpiPen en el caso de primer mundo o al paciente enseñarle, ¿no? Que si tiene algún viaje y no tiene la disponibilidad, siempre debe viajar con su ampulita de adrenalina y su jeringa, ¿no? Y enseñarle cómo se debe administrar. En conclusión, el diagnóstico de la anafilaxia, como les había mencionado, continúa siendo clínico. Los estudios de laboratorio es algo, como les había mencionado, algo secundario, algo que puede complementar mi diagnóstico inicial, pero no es que me hace el diagnóstico. La IgE, los mastocitos y los basófilos no son los únicos involucrados en la anafilaxia, debido a ver que los macrófagos, hay también mediadores inflamatorios, especialmente liberados por macrófagos, que no son los únicos involucrados en la anafilaxia. Y es importante el tratamiento cuando nosotros tengamos una detección oportuna y pues podemos darle adrenalina, como ya lo hemos descrito previamente. Y por último, pues el uso del diagnóstico molecular frente a algunos alérgenos ambientales, alimentos, venenos, lepidópteros, pueden de cierta forma coadyuvarnos en el diagnóstico etiológico del evento. Acá lo más importante es que ustedes tengan el conocimiento para poder, pues, resolverlo cuando se presente este evento, ¿no? Y también enseñar a los familiares o al paciente cómo se debe identificar y cómo se debe tratar si es que no existiera algún personal de salud a su alrededor, ¿sí? Y realizar algún estudio cuando sea posible, ¿no? Como les había mencionado en primera instancia. No sé si tienen alguna pregunta o consulta. Hasta acá terminamos la clase de anafilaxia. Mm, ok, si no tienen ninguna consulta o pregunta, nos vemos conmigo la próxima semana
el día jueves a las 7:30 igual para continuar la clase de inmunodeficiencias primarias y el próximo viernes sobre inmunodeficiencias